Bueno, y siguiendo en esta mañana con nuestra actividad, así como lo hicimos ahora un tiempito antes, también quiero recordar que hace parte de nuestra lista de oración también. Decíamos, algunas personas que no tienen la dicha que otros tenemos de pronto, de contar en nuestras casas con esposa, con esposo, con hijos, hermanos, una familia que de alguna manera nos relacionamos y pasamos el tiempo de alguna forma que no nos permite aburrirnos ni nada de eso, sino estamos en una comunión. Algunas personas como las que anunciamos ya antes, que están solitas y que le enviamos saludos, a estas personas o a esta lista de personas se unen también nuestra hermana Miriam Acevedo desde Boston. Igualmente está nuestra hermana Carmen García, que está aquí en Bogotá. Está también nuestra hermana Elisa Cardona, también allá en su casa. Oramos por usted también. Igualmente que junto con este grupo de hermanas, nuestro hermano Alberto Osorio, allá en la China, también él en su condición de estar solito, recibe un saludo especial de que la iglesia lo recuerda con gratitud y con mucho amor. Y también queremos en esta mañana reconocer la presencia de otras personas que están con nosotros unidos a la transmisión. Caterín Trujillo, muchas gracias por estar con nosotros en esta mañana. También saludamos a María Cristina Cubillos desde Estados Unidos. Estamos saludando también a nuestro hermano Jairo Vaca. Una de las cosas que quiero hacer mención de esto es que al hablar con algunas personas con las cuales hemos hablado por teléfono en estos días, y con algunos hemos tenido la posibilidad también de comunicarnos, de orar con ellos por teléfono, damos gracias a Dios por esto. Una de las cosas que hemos resaltado de una manera muy especial es que gracias a Dios, no tenemos en este momento, fuera de las dos personas que son parte de la familia de la iglesia, porque son parte de miembros de la iglesia, dos personas, una en Italia, nuestra hermana Marta Patricia, que también nos escucha desde allá, y nuestro hermano Jairo Vaca, que hacen parte de familias de la iglesia también, fueron los afectados en el comienzo de todo esto con el tema del virus, ¿sí? Pero que gracias a Dios, ellos fueron restaurados. Ya hoy gozan de buena salud. Damos gracias al Señor por la vida de ellos, igualmente que Andrés Vaca también allá en España, pero en el puro comienzo para nosotros aquí en Colombia, ellos estaban allá viviendo su propio drama con esta situación, pero fueron restaurados por el Señor. Aparte de ellos, realmente ni personas acá cercanas a nosotros en la congregación, ni familia de la congregación, hasta ahora han sido tocados por este virus. Eso es un motivo de darle gracias a Dios. Cuando nosotros nos comunicamos con las personas, queremos saber su estado de salud, cómo se encuentran y todo para orar con ellos. Algunas personas viven situaciones críticas también por la soledad, el encierro, ¿sí? Les animo mucho, la verdad, que estar uno tomado de la mano del Señor, el estar escuchando de Él, de su palabra, el tener ese tiempo de oración también, de escuchar canciones cristianas, eso no es tiempo perdido, eso fortalece nuestro corazón, nuestra vida y nos ayuda a sobrellevar estos tiempos. Así que por eso damos gracias al Señor, por cada uno de ustedes que están en sus casas y mantienen esta comunión. Los que están solos en el sentido de que no tienen otra parte de la familia ahí con ustedes, para ustedes los tenemos en cuenta en nuestras oraciones. Igualmente también recordamos a las personas que hacen parte de nuestra comunidad de San Andresito, con los cuales estuvimos trabajando por más de un año antes de la cuarentena, ¿sí? También un saludo especial para ellos, John Faber, Natalie y su niña en su casa, que también están conectados con nosotros en esta mañana. Augusto, María Eugenia, para ustedes un saludo muy especial. También estamos orando por personas de esta comunidad que están con problemas, otros problemas de salud, orando para que Dios sea restaurando también sus vidas y poniendo su mano sobre cada uno de ustedes. Así que agradecemos al Señor en esta mañana y les invito a que hagamos una oración allí por estas personas y pongamos nuestra reunión y la meditación de la palabra en manos del Señor. Padre, yo te alabo y te glorifico en esta hora. Gracias porque sabemos que tú nos escuchas, Dios.
porque nuestras oraciones llegan hasta tu trono, Señor bendito. Padre, te queremos alabar, te queremos exaltar, queremos glorificar tu nombre y poner en tus manos a cada persona que hace parte de la comunidad, Padre, que vive su propia situación difícil. Padre, hay tantas personas también aquí que trabajan, que tienen un trabajo al diario, Señor, y que viven de esto. Padre, ya te rogamos por ellos para que tú, Señor, seas glorificándote en sus vidas, proveyendo para sus necesidades. Por cada persona que tiene su trabajo también, Señor, que tú seas bendiciendo a los patrones donde ellos están, que ellos mismos sean de testimonio, Señor, en estos lugares. Padre, que tú seas, Señor, dando gracia a sus patrones, Señor, para que ellos los tengan allí en sus trabajos, Señor, y les den para el sustento de cada día. Gracias, Padre bendito. A ti te adoramos en esta mañana, a ti te exaltamos, a ti te glorificamos, porque tú eres el digno de toda adoración, de toda alabanza y de toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Bueno, y ahora sí vamos entonces a continuar con la serie de meditación que hemos tenido durante estos, ya hoy es el tercer domingo. Esperamos que otros hermanos hayan estado con nosotros unidos para igualmente recibir de parte del Señor la bendición y conectarse con la idea que hemos estado compartiendo. Ya estamos aquí. Sí, apagado. ¿Ya cierto? Sí. Listo. Entonces, esperamos que podamos retomar la idea, los que no han estado en los domingos anteriores, que se conecten con nosotros y tomen la idea de lo que hemos estado transmitiendo, de lo que hemos estado acompañando. ¿Nada? ¿Todavía no? Ya estamos, permítanos un momentico. Ahora sí. Listo. Entonces, para irnos sincronizando un poquitico con el tema, con la temática que hemos estado transmitiendo, que hemos estado compartiendo. Iniciamos un tema, ya hoy es el tercer domingo, que lo titulamos ¿Qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? Ese fue el tema que comenzamos, ¿no? Y era una serie, como así lo anunciamos. ¿Qué aprendió Pedro al estar junto a Jesús? Y entonces hicimos un comentario un poquito acerca de dos facetas en la vida del apóstol Pedro, hablando del Pedro que fue llamado por Jesús, ese Pedro pescador, que fue encontrado por Jesús en su actividad como un hombre pescador. Y luego entonces hablamos un poquito de la faceta del Pedro ya con una transformación, porque lo que el Señor había hecho en él era algo muy especial. Ese Pedro que se atrevió a dar una de las respuestas más significantes en la vida del cristianismo, cuando le dice a Jesús: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero no solamente esa faceta de Pedro allí, sino esa faceta del Pedro cuando Cristo había resucitado, un Pedro valiente, un Pedro lleno de poder, lleno del Espíritu de Dios, que pudo enfrentar a las autoridades civiles y las autoridades eclesiásticas. Mirábamos esas dos facetas del apóstol Pedro, ¿sí? Y decíamos, ¿qué pudo haber causado esos cambios en la vida de Pedro? Entonces decíamos que Pedro vivió 5 etapas transformadoras, 5 etapas especiales en su vida, y cada una de esas etapas es caracterizada por un elemento especial, ¿sí?, que llamamos realmente transformadores, elementos transformadores en la vida del apóstol Pedro.
Y entonces el domingo, los 2 domingos anteriores, el primer domingo vimos uno de los elementos primarios, que decíamos el elemento número 1, el Cristo, y entonces ahí resaltábamos la declaración de Pedro: tú eres el Cristo. Cómo ese elemento transformó la vida del apóstol. No voy a repetir más detalles sobre esto, solamente para los que hoy se unen a la transmisión, para conectar la idea. El segundo elemento del cual estuvimos hablando el domingo pasado fue la cruz. Y decíamos que la cruz, vista no como el elemento mismo material, físico, como un elemento de adorno, como un elemento de poder, un elemento místico, no viéndolo desde ese punto de vista, sino viendo la cruz como la meta de la carrera terrenal de Jesús. Decíamos, donde Jesús llevó el sufrimiento, donde llevó el dolor, y donde Él nos está haciendo una invitación a nosotros: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y decíamos el domingo pasado, terminando con ese tema, decíamos que la cruz fue para Cristo la meta de toda su carrera terrenal, pero al mismo tiempo la cruz se constituye en el punto de partida de nosotros en nuestra vida cristiana. Hasta ahí el resumen de esos 2 elementos transformadores en la vida de Pedro. Hoy vamos a hablar del tercer elemento transformador, y este tercer elemento transformador lo llamamos la resurrección. Hace unos domingos atrás estábamos nosotros viendo el domingo de resurrección, precisamente. Compartí un mensaje con ustedes, ¿sí?, acerca de esa compañía inesperada. Le fue el título del mensaje: compañía inesperada, que lo tenemos ahí en YouTube también para algunos que quieran verlo también, si así están interesados. Pero también estábamos hablando un poquitico acerca, domingo anterior a ese, de un mensaje que titulé Bendita locura, la predicación por la resurrección de Cristo, ¿sí? Y en el contexto de la Semana Santa realmente fue uno de los puntos sobresalientes, la resurrección. Pero miren que ese tema hay muchísimo para hablar. Los elementos de los cuales voy a hablar esta mañana seguramente no son los elementos que hablé en ese mensaje ya hace unos 20 días. No son los mismos elementos, pero vale la pena que miremos un poquito más de detalles. Si hablamos de que la resurrección se constituye como en el tercer elemento transformador en la vida de Pedro, en lo que Pedro aprendió al estar junto a Jesús, entonces miremos qué hay detrás de todo esto, qué elementos encontramos allí, ¿no? Y encontramos, para introducir esta parte del mensaje de la palabra de Dios, me gustaría que miráramos juntos un texto en el libro de Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2, y que más adelante en otro de mis puntos voy a tratar también este pasaje, pero que vale la pena recordarlo en esta mañana, que no lo pasemos por alto. Hechos capítulo 2, el versículo 22 al 38 dice de la siguiente manera: varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo, dice, y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y dice, matasteis por manos de inicuos, crucificándole, el cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Porque David dice de él: veía al Señor siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Por lo cual mi corazón se alegró y se gozó mi lengua, y aún mi carne descansará en esperanza. Porque no dejarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me hiciste conocer los caminos de la vida, me llenarás de gozo con tu presencia. Varones, hermanos, se os puede decir libremente del patriarca David, que murió y fue sepultado,
y su sepulcro está con nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que con juramento Dios le había jurado que de su descendencia, en cuanto a la carne, levantaría al Cristo para que se sentase en su trono, viéndolo antes, hablo de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado por la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que nosotros veis hoy. Porque David no subió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hasta ahí esa parte de las Escrituras. Más adelante encontramos también allí en el capítulo 3, versículos 11 al 15, otra parte clave también, que si ustedes quieren leerlo en sus casas pueden hacerlo, ¿sí? Pero todo esto apunta al hecho de la resurrección. Hay algo muy importante aquí detrás de todo esto, ¿no? Cuando Jesús resucitó de entre los muertos, introdujo una nueva dimensión de la existencia de Pedro y sus discípulos. Indudablemente. Miren, hay algo que pasa aquí. En las Escrituras, y al principio leíamos esto también, el Señor se constituye como en primicias dentro de los muertos. Y uno dice, pero ¿cómo podemos hablar de esto? Más adelantico voy a hablar un poquito de esto también. ¿Cómo podemos decir eso? Si antes de él incluso había estado Lázaro, que había resucitado. Y seguramente habíamos visto en el Antiguo Testamento también, ¿no? Lo que Dios hizo también en la vida de otros personajes. El mismo Jesús también en la vida de otros personajes durante su ministerio. Pero ¿cómo llamamos así entonces si ya habían habido otros que habían resucitado, ¿sí? Pero cuando Jesús resucitó entre los muertos, introdujo una nueva dimensión de la existencia de Pedro, al igual que la existencia de los otros discípulos. La vida siempre había sido conquistada por la muerte, era natural. La vida había sido conquistada por la muerte. Pero este era el patrón que predominaba siempre, la vida conquistada por la muerte, ¿sí? Y esto no fue algo solamente de la época de Jesús. Esto empezó allá en el Edén, en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, ¿no? Cuando el hombre se quiso separar de Dios, apartarse de Dios, esconderse de la presencia de Dios, la muerte entró al mundo. La desobediencia, el pecado, la incredulidad, la desconfianza causó la muerte del hombre y el distanciamiento del hombre con Dios. Por esa razón podemos decir que siempre había sido conquistada, ¿sí? Que siempre la vida había sido conquistada por la muerte, que ese era el patrón que predominaba. Así lo podemos decir claramente, ¿no? Ahora la muerte fue conquistada por la vida. Ahí encontramos una diferencia enorme. Esto lo estaba aprendiendo Pedro. Pedro lo conocía muy bien. El apóstol Pablo llegó a decirlo, ¿no? La paga del pecado es la muerte, ¿sí? La vida había sido conquistada por la muerte. El hombre vino a esta tierra no para vivir eternamente. El pecado lo llevó a la muerte, ¿sí? El pecado lo llevó a la muerte. Corrijo esto que acabo de decir porque expresé mi idea mal. Cuando Dios creó al hombre tenía un deseo en su corazón, que el hombre viviera eternamente. Pero el pecado hizo que el hombre muriera. La muerte conquistó la vida.
Ese era el patrón. Ahora la muerte fue conquistada por la vida. Así lo encontramos, por ejemplo, el apóstol Pablo habla sobre eso, ¿no? En el libro de Romanos, el capítulo 6, versículos 9 y 10 dice de la siguiente manera: sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñoreará más de él, porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Ahí encontramos esto. También lo encontramos en 1 Corintios 15. Este es un pasaje también muy especial del mismo apóstol Pablo, ¿no? Que nos habla acerca de la muerte, de la vida de Jesús conquistando la muerte. Ahí en 1 Corintios 15, los versículos 51 al 58. Miren lo que dice esta porción de las Escrituras. He aquí os digo un misterio: no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Yo creo que sobra decirlo también, que cuando el texto bíblico está hablando de esto de todos dormir, se refiere a la muerte. No se está refiriendo a un sueño transitorio allí, está refiriéndose a la muerte, ¿no? Y ahí dice eso: todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta, dice al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. Y luego aparecen estos versículos que hacen una serie de preguntas. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. La muerte ahora es conquistada por la vida. Esto hacía parte de la enseñanza de Pedro en su corazón. Él sabía bien que ahora que entregaba su vida para volverla a tomar, conquistaba la muerte. Y gracias a Dios, porque Él ha sido el que ha caminado delante de nosotros para darnos a nosotros el triunfo sobre la muerte. Finalmente la muerte no puede con nosotros. Vamos a morir aquí en esta tierra, seguramente, pero tenemos una esperanza de vida eterna al lado de nuestro Señor. Los discípulos entraron en comunión con un nuevo tipo de persona. Cuando Pedro se relacionó con Jesús después de la resurrección de Cristo, Pedro experimentó algo muy especial, y no solamente Pedro, los discípulos en pleno. Entraron en una comunión, en una dimensión diferente, un nuevo tipo de persona. ¿Qué vemos de nuevo en esta persona? Algo que nunca sucedió con Lázaro, nunca sucedió con la niña esta resucitada de Jesús, nunca sucedió con ningún otro de los muertos que había vuelto a la vida. Solamente Jesús lo vivió, porque diríamos, si otros han resucitado en la vida, en la historia, ¿qué hay de diferencia en este? Pues simplemente de que se entra a una nueva comunión, a un nuevo tipo de persona. Lo experimentamos en las Escrituras, que podía aparecer y desaparecer repentinamente. Recuerden que tan pronto Jesús sale de la tumba y se acercan las mujeres a tocar a Jesús, Jesús dice: no me toquen todavía, que aún no he ido a mi Padre. ¿Sí? Es una expresión de Jesús, pero es un Cristo, un Jesús diferente. Es un Jesús que, aunque le podían palpar, porque fue así después cuando le dijo a Tomás: mete tu dedo en mi herida, lo podían palpar, tenía una característica especial de aparecer y desaparecer. Algunos pensaban era un fantasma, estaban reunidos allí ocultos con el temor todavía de lo que había pasado, estaban con el temor de que iban a hacer las autoridades con ellos, y Jesús se aparece traspasando muros.
paz a vosotros. Es una característica del Cristo resucitado. El día de Pentecostés, Pedro le dijo a la multitud que la profecía del rey David se había cumplido. Pero es curioso que en el pasaje que nosotros leíamos, el apóstol decía en su mensaje del día de Pentecostés: el rey David murió y su tumba, su sepulcro está entre nosotros. Pero hace la relación, la comparación con Jesús y ve que en él hay algo diferente. La tumba está vacía. La tumba está vacía. Y en mi mensaje del día de resurrección compartía sobre esto, ¿no? De todos los criterios diferentes, las opiniones diferentes seculares que hablan acerca de la tumba vacía. Pero era una realidad, la tumba estaba vacía. El apóstol Pedro entendía este elemento como algo clave también para su vida. Cuando decía eso, ¿no? En su mensaje de Hechos 2, el día de Pentecostés, cerrando su mensaje, dice eso, ¿no? Pedro dijo a la multitud que la profecía del rey David se había cumplido cuando el Señor Jesucristo volvió a la vida y les acompañó, vivió entre ellos. Una profecía que cita Pedro del Salmo 16. Veamos esta interpretación que Pedro hace el día de Pentecostés de la profecía del Salmo 16, ¿sí? Miremos por un momentico. Era la lectura que estábamos haciendo en Hechos capítulo 2, ¿sí? Que hay varios elementos que aparecen allí que valen la pena tomarlos porque nos da una gran enseñanza el apóstol. Al mirar Hechos capítulo 2, la porción leída, versículos 22 al 32, hay varios elementos que aparecen aquí, ¿no? De lo que dice Pedro en su mensaje, ¿no? Dice el versículo 23, a entregado por el derramamiento, por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y matasteis por manos de inicuos y crucificándole, al cual Dios levantó, dice, al cual Dios levantó, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Cuando habla de ella está hablando de la muerte. Imposible que la muerte lo retuviera, ¿sí? Entonces son algunas de las características que menciona el escritor sagrado aquí, ¿no? Pero en el versículo 32, a Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Hay otro elemento clave, ¿no? Cuando decimos que esto es un elemento transformador en la vida de Pedro, me llama la atención que Pedro dice, nosotros somos testigos. Él se está metiendo como testigo de esto, ¿no? Y esa es una palabrita bien fuerte en el Nuevo Testamento. Tiene mucha implicación. Esa palabrita tiene una implicación de nosotros estamos dispuestos a dar la vida por lo que decimos. No es la palabrita común que usamos nosotros cuando hablamos de testigos, ¿no? Y a veces los falsos testigos. Aquí estamos hablando de testigos que daban su vida por la causa que estaban defendiendo. Y eso es Pedro, dice aquí, somos testigos. La resurrección de Cristo transformó tanto la vida de Pedro que le hizo testigo. Le hizo testigo de lo que estaba pasando. Y así lo declara él en esa porción de las Escrituras, ¿no? Nosotros somos testigos. Eso dice el apóstol. Eso tiene que ver con la profecía que está citando Pedro del Antiguo Testamento del Salmo 26. Y no solo en Pentecostés, sino en varias de sus intervenciones, el apóstol hace mención y destaca el hecho de la resurrección de Cristo y se muestra como testigo, ¿sí? Ahí mismo en el libro de Hechos, el capítulo 10, el versículo 39, Hechos 10, 39 dice así: y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase.
Eso dice el apóstol. Otra vez insiste con el tema de ser testigo, ¿sí? Ahí sigue el relato hasta el versículo 40, que si ustedes quieren mirarlo más adelante pueden hacerlo. Allí adelantico en capítulo 13, versículos 27 al 29. 13, versículos 27 al 29. Dice la escritura, voy a leer una partecita, porque los habitantes de Jerusalén y sus gobernantes, no conociendo a Jesús ni las palabras de los profetas que se leen todos los días de reposo, las cumplieron al condenarle. Y sin hallar en él causa digna de muerte, pidieron a Pilato que se le matase. Y habiendo cumplido todas las cosas que de él estaban escritas, quitado del madero, lo pusieron en el sepulcro. Mas Dios le levantó de los muertos y se apareció a muchos, se apareció a 500, se apareció a más, ¿sí? Y dice insistentemente, y nosotros somos testigos. Es insistente el apóstol cuando escribe sobre eso. Por esto podemos decir que verdaderamente la resurrección de Cristo fue un transformador en la vida del apóstol Pedro. Él era seguro de lo que decía, él estaba seguro, él lo había experimentado muy de cerca. Recordemos un detallito más que quiero traer a memoria en este momento, ¿sí? Jesús tuvo una estrategia especial para hacer su trabajo. Trabajó con un grupo amplio que era conocido los 70. Trabajó con un grupo de entre los 70 que eran los 12. Trabajó con un grupo de 3 que estaba dentro de los 12. Y dentro de esos 3 estaba el apóstol Pedro. Pedro era uno de ellos, de los que vivió más cerca de Jesús. Así que para Pedro fue impactante la resurrección de Cristo. Fue un elemento transformador en su vida. Para Pedro esto tenía un significado grande. No era uno más de los muchos en los tiempos atrás de los cuales se había endiosado, que murieron y jamás se levantaron de la tumba. Este era uno diferente. Por esto este elemento se constituye en un transformador en la vida del apóstol. Jesús ascendió en su cuerpo resucitado y desapareció en las nubes. Se sentó a la diestra del Padre. Así lo revelan las escrituras. Marcos, el evangelio de Marcos, cerrando el evangelio en el capítulo 16, el versículo 19, dice el escritor sagrado de la siguiente manera: y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Esa es una expresión que vale la pena recalcar, ¿no? Y se sentó a la diestra de Dios. Hay algunas personas que, queriendo quitarle mérito a esto, desconocen esa parte de las escrituras, como si no fuera parte del texto original. Pero es que esto no es nuevo en la Biblia. El mismo Señor Jesús se los dijo a ellos, ¿sí? Que era necesario morir, que iba a estar a la diestra del Padre, que iba a preparar un lugar para ellos. O sea, esto no son palabras solamente del escritor de Marcos. Jesús lo había dicho ya, ¿sí? Cuando él mismo lo declaró, se sentó a la diestra del Padre. Hay otro pasaje también que me gustaría compartir en esta mañana, que está en capítulo 7 del libro de Hechos. Y estamos aquí en el contexto del sacrificio, el martirio de Esteban. Hechos capítulo 7, versículo 55. Cuando están narrándose toda la historia de ese martirio, los hechos relacionados con el martirio de Esteban, al final del relato bíblico dice: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. No solamente el relato de Marcos, no solamente el relato de Hechos, o más bien dentro del relato de Hechos está Esteban también, que presenta esta situación. También más adelante en el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 34. Romanos 8:34.
encontramos otra declaración también bien importante. Dice de la siguiente manera: ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿No iba a ser eso un elemento transformador en la vida de Pedro? Al saber que el Cristo entregaba su vida, ponía su vida para volverla a tomar. ¿No iba a ser ese un elemento importante de transformación en su vida? Es por eso que ahora podemos decir con mucha alegría, con mucho gozo: Jesús está vivo. Él puede ahora hacer todo lo que hizo cuando aún estaba con sus discípulos en la tierra. Hay un texto de las Escrituras que dice que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Jesús puede hacer todo lo que hizo cuando estaba en la tierra con sus discípulos. Todas las cosas que Él hizo las puede hacer hoy, ¿sí? Él puede perdonar pecados, que es el milagro más grande que puede pasar en nuestras vidas, el perdón de los pecados. Me pareció curioso viendo una partecita en la televisión en esta semana. Escuchaba a un hombre hablar de la religión y decía: la religión nos regaló, dice él, decía el hombre en su frase, la religión nos regaló una culpa, decía el hombre. La religión nos regaló una culpa y luego nos cobra para perdonarnos, decía él. Pues mis hermanos, amigos que me escuchan, sepan que la culpa no es un regalo de una religión. La culpa es algo que usted consiguió. Desde el huerto del Edén, la humanidad entera se hizo acreedora del pecado. Desde el huerto del Edén, el hombre se hizo acreedor. La culpa es suya, la culpa es mía. Cuando hablamos de que nosotros deberíamos ocupar el lugar de la cruz, no es una culpa que la religión le regala, no es una culpa que alguien está poniéndole a la fuerza a usted. Fue una culpa que usted solito se ganó por el pecado. Y de ninguna manera cobramos tampoco por la salvación, porque la salvación es gratuita. La salvación viene por gracia, por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Él resucitó para que usted no tenga que pagarlo. Él lo pagó. No tenemos que pagarlo. No somos responsables ni culpables de aquellas personas que le ponen precio en dinero a la salvación. Lea las Escrituras. Si ignora las Escrituras, lea las Escrituras. En ninguna parte de las Escrituras nos habla de pagar. Cristo Jesús pagó con su sangre bendita en la cruz. Y su resurrección puso el sello final de que era una garantía de librarnos y de darnos el perdón. Él lo puede hacer, así como lo hizo en esos tiempos. Hoy puede perdonarnos y nosotros no tenemos que pagar por eso. Si usted participa con ofrendas, con diezmos, usted no está pagando su salvación. Usted puede diezmar, puede darle a la iglesia todo lo que usted quiera, las grandes cantidades de dinero. Si usted no tiene un encuentro personal con Cristo, de nada le sirve. Quédese con su dinero, como Pedro mismo le respondió a un hombre en el Nuevo Testamento: tu dinero perezca contigo, porque la salvación tiene un precio, y ese precio fue pagado con sangre, con la sangre de Jesús, y lo selló cuando se levantó de los muertos diciendo: aquí estoy. Ese es el Cristo que tenemos. Usted no puede pagar por la salvación, ya otro pagó por usted. Porque por gracia soy salvo, dice las Escrituras. Y Él puede perdonar hoy también pecados. Él puede sanar enfermos como lo hizo durante su ministerio en la tierra. Él puede levantar enfermos. Él lo puede hacer. Él puede resucitar muertos. Él puede hacerlo. No vamos a llevarnos la gloria nosotros los seres humanos. Si Dios utiliza instrumentos para hacer una oración por una sanidad, por una resurrección,
No somos más que instrumentos, y la gloria no debe ser dada a los instrumentos, la gloria debe ser dada al artista, que es el Señor, el Rey de Reyes y el Señor de Señores. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Él mismo puede echar fuera demonios. Hoy en día sigue el ministerio de liberación, aunque algunos lo ignoran. Tenemos un mundo invadido de las fuerzas satánicas, de las fuerzas infernales. El apóstol Pablo lo escribe en su palabra, ¿no? No tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad en los lugares celestes. Pero ahí está el Cristo de la historia, ahí está el Jesús resucitado, porque sus milagros hoy en día son vigentes y son válidos entre el pueblo, entre la sociedad. Dios está orando hoy a través de su Hijo Jesucristo, y este mensaje está llegando hasta usted, y es un mensaje de esperanza. No todo está perdido. Él está allí para guardarle, protegerlo, para liberarle, para salvarle. Jesucristo es el mismo hoy y por los siglos de los siglos. Pedro aprendió junto a Jesús que al haberse levantado de entre los muertos, tomó mucho valor el mensaje que él y los demás apóstoles irían a compartir. Si Cristo no se hubiera levantado de los muertos, hubiera seguido el mismo Pedro cobarde que lo fue antes. Hubiera seguido los otros apóstoles. Pero el hecho de conocer, el hecho de ver a su maestro resucitado, les dio un valor especial a ellos. Las palabras que Jesús les había hablado cuando estuvo con ellos, ahora retomaban fuerza en sus corazones. Ahora tomaban valor en sus corazones, ¿sí? Y Pedro lo aprendió así, que al Jesús levantarse de los muertos, ese mensaje tomó vida. Pablo lo dice, ¿no? Si Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra fe. Así lo dice el apóstol Pablo. Pablo dice que a Jesús no lo vieron solo los discípulos, sino que en una oportunidad lo vieron más de 500 personas a la vez. Y ahora, yo quiero destacar un detalle aquí en esto, porque una de las opiniones que se dan referente a la resurrección y al haber visto a Jesús, es que dicen algunos que Jesús había saturado tantas sus mentes y había hablado tanto en su corazón, que ellos tenían que conservar la esperanza de verlo resucitado, y que el hecho de haberle visto resucitado eran simplemente alucinaciones. Eso dice alguna de las versiones del Jesús resucitado, ¿sí? Pero déjenme decirles que yo podría creer en la alucinación de una persona. De pronto podría creer en la alucinación de dos, pero creer en la alucinación de más de 500 personas, porque no dice que son 500, dice en una ocasión, o en una oportunidad, lo vieron más de 500 personas a la vez. Para que 500 personas a la vez hubieran vivido una alucinación, se necesita mucha fe para creer esto. Pero esas 500 personas ratificaron lo dicho del Señor. Esas 500 personas afirmaron lo que Jesús ya había dicho: yo pongo mi vida para volverla a tomar. Esas eran las palabras de Jesús, ¿sí? Fue real, su resurrección fue real, y eso marca una pauta como un elemento transformador en la vida del apóstol Pedro. A los cristianos, Jesucristo nos ha dado un nombre, nos ha dado su espíritu,
para que podamos continuar su obra en todo el mundo, no solamente en la vida de los apóstoles, a nosotros también. Él nos ha dado un poder especial, nos ha dado un nombre a nosotros, para continuar con esa tarea, con la obra que Él comenzó. Dice el texto que leíamos anteriormente en el libro de Romanos, capítulo 10, versículos 9 y 10, que si confesases con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. El Señor nos ha dado un nombre y damos gracias a Dios por eso. Gracias porque su respaldo da autoridad a las palabras que nosotros predicamos. No somos nosotros, no lo merecemos nosotros. El Señor ha puesto sobre nosotros un sello, que eso lo veremos más adelante, como otro elemento transformador en la vida del apóstol. Este fue el tercer elemento transformador de vida en el corazón de Pedro. Y la iglesia primitiva, él mismo puede ser hoy para nosotros. Si creyeres, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Por eso podemos decir que fue un elemento transformador no solamente de Pedro, de los demás apóstoles, sino también en la iglesia primitiva, y también lo puede ser hoy para nosotros, si nosotros así lo creemos y lo confesamos. A la luz de las Escrituras, podemos concluir diciendo que la resurrección de Cristo tuvo un triple significado. La resurrección de Cristo tuvo un triple significado. Y miremos por un momentico esto. Estos 3 punticos nada más pueden ser tiempo para mucho para hablar. Esto nada más nos podría dar un tema de predicación, pero voy a resumirlo de la siguiente manera. Otra vez, miren la declaración para mirar cómo vamos a definir esto. A la luz de las Escrituras, podemos concluir diciendo que la resurrección de Cristo tuvo un triple significado. ¿Cuál fue ese triple significado? 1, constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido. ¿Cuál fue ese último enemigo? La muerte. El último enemigo fue destruido. Ya la muerte no tiene poder sobre la vida. Y Jesús es la vida. Él es el camino. Él es la verdad. Él es la vida. En esa declaración podemos decir que constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido. La muerte fue el último enemigo. Consumado es. Ese último enemigo fue derrotado. La pena fue pagada. ¿Cuál fue la pena? El pecado. La paga del pecado es muerte. Y no es algo que yo estoy infundiéndole en su vida. No es una culpa que le estoy creando a usted. Cuando el hombre pecó, se escondió de Dios. El libro de los Génesis, capítulo 3, nos lo dice, ¿no? Cuando el hombre desobedeció, se escondió de la presencia de Dios. Y no había religión que le enseñara eso. Él lo hizo solito, se escondió. Se escondió. El hombre en pecado hoy se esconde. Se esconde detrás de su intelectualidad, se esconde detrás de sus posesiones, se esconde detrás de las filosofías, se esconde detrás de religiones, se esconde detrás del deporte, se esconde detrás de su familia. Y con esa declaración, la pena fue pagada. La paga del pecado, dice la Biblia, es muerte.
mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y la condición sobre lo que se prometió, la vida, la condición sobre la que se prometió la vida, fue cumplida. Hay un pasaje por allá en Juan capítulo 12, versículo 24, que tiene que ver mucho con esto, ¿no? Juan 12, 24. Mire lo que dice esta porción de las Escrituras. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La muerte de Cristo lleva fruto porque Él resucitó, porque Él vive. Vuelvo atrás a la declaración. A la luz de las Escrituras podemos concluir diciendo que la resurrección de Cristo tuvo un triple significado. Constituyó una declaración del Padre de que el último enemigo había sido destruido, que la pena había sido pagada y la condición sobre la que se prometió la vida fue cumplida. El segundo elemento que aparece aquí simbolizó lo que estaba destinado que aconteciera a los miembros del cuerpo espiritual de Cristo, su nuevo nacimiento y su bendita resurrección futura. El texto de la Biblia, el Nuevo Testamento, está lleno de pasajes, ¿sí? Porque Él vive, nosotros vivimos. Porque Él fue el primogénito, nosotros vivimos. La condición de Jesús, yo lo creo así, cuando Dios me vuelva a traer a la vida, el solo hecho de haber nacido de nuevo, de haber entregado mi vida a Jesús, me ha hecho nacer de nuevo. Pero seguramente yo voy a vivir la muerte en esta tierra. Pero un día resucitaré y seré transformado como Jesús, con un nuevo cuerpo. Así me lo enseña la Escritura. Él es primicia, después de Él nosotros, y así lo enseña la Biblia, ¿no? Entonces, por esa razón, una de las cosas que simboliza la resurrección de Cristo es que estaba destinado que aconteciera a los miembros del cuerpo espiritual de Cristo su nuevo nacimiento y su bendita resurrección futura. Mire, la resurrección futura empieza en el momento en que usted da un paso de fe y tiene un nuevo nacimiento a través de Jesucristo. Cuando usted es una nueva criatura, como dice la Biblia, cuando las cosas viejas han pasado y cuando todas las cosas se han hecho nuevas. Ese es el comienzo y eso nos da garantía la resurrección de Jesús. Y el tercer elemento está también últimamente relacionado con la justificación, la regeneración y la restauración final de los creyentes. La justificación, y ahí es donde viene lo que decíamos. Mis hermanos, nosotros no podemos hacer nada para ganar el cielo. No podemos hacer nada, ¿sí? Nosotros no podemos justificarnos a nosotros mismos. Somos justificados por la resurrección de Jesús. Somos regenerados. Hace mucho tiempo había por allí una publicidad en comerciales, en televisión, inclusive carteles pegados en los muros, en las calles, de lo que llega a pasar con una persona bajo los efectos de la droga. Un proceso de degeneración. Un hombre muy elegante y hay una toma de fotos seguiditas una de la otra hasta mirar la degeneración de una persona por los efectos de la droga, ¿sí? Pues sabe una cosa, que cuando usted conoce a Jesús pasa lo contrario. Hay una regeneración en su vida porque Cristo vive, porque Él vive, porque Él resucitó. Usted cada día se va a ver más hermoso, más bello, por los efectos de la resurrección de Cristo. Hay una regeneración, pero no solamente regeneración, hay una restauración de su vida antigua, de todo lo que hay dentro de usted. Por eso cantamos en uno de nuestros cánticos, porque todo lo que hay dentro es otra persona, es una nueva criatura. La regeneración, la restauración, esa restauración es lo final en la vida del creyente. Ahí están los tres elementos. Cristo Jesús, el que resucitó de entre los muertos, hace un llamado hoy
a los que queremos vivir una transformación de vida. Otro de los cánticos que entonamos nosotros en la iglesia, que me parece una canción muy linda, porque Él vive, dice la canción, ¿sí? La vida vale más y más solo por Él. Es una realidad. Mis hermanos, porque Cristo vive, yo puedo vivir. Porque Cristo vive, yo puedo vivir. La vida vale más y más solo por Él. Usted ha despreciado su propia vida, no sé su condición, no sé cómo se encuentra usted hoy, no sé cómo está hoy, pero si Él resucitó entre los muertos, hace un llamado hoy para aquellos que queremos vivir una transformación de vida. Ese llamado lo está haciendo Él. Dice las Escrituras en el libro de Colosenses capítulo 2, Colosenses capítulo 2, los versículos 2 al 4. Yo ahí solamente tengo una partecita del texto, pero me llama la atención toda esa porción. Es una hermosa invitación que el Señor está haciendo en el libro de Colosenses capítulo 3, versículos 2 al 4. Dice de esta manera: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Miren qué invitación que nos hace. ¿Tiene valor la resurrección de Jesús? Pedro lo entendió que sí. Ese elemento transformó la vida de Pedro, pero también nos puede transformar a nosotros hoy. Y por eso el llamado que el Señor hace, ¿no? Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mis hermanos, es tan fácil enredarnos en las cosas de la tierra, es tan fácil enredarnos en las cosas del mundo. Hace unos días los jóvenes estaban participando en su programa de los viernes y el tema era un tema muy especial acerca de cómo escoger una carrera universitaria, ¿sí? Y estaban hablando sobre el tema y habían varias opiniones y todo esto. Cuando ellos estaban hablando y yo les estaba escuchando, una pregunta que se hacía es: ¿de qué manera los padres influencian en la vida de los hijos en la escogencia de una carrera? Y sí, hay muchos padres que influencian, y eso lo he dicho muchas veces aquí desde este púlpito. Los padres, muchos anhelan que sus hijos estudien una carrera que dé plata. Cuando los hijos hablan de una carrera que no da dinero, van a decir: eso no da plata, porque hoy en día lo único que se busca es la plata. La plata. Y los padres muchas veces asesoran a sus hijos que escojan una carrera que dé dinero, que les dé una estabilidad económica. Pero mis hermanos, es tan precioso prepararse uno para servir a la humanidad. Es tan hermoso prepararse para servir a Dios. Y algunos malintencionados dirán: pues eso da plata. Si usted quiere hacer algo simplemente para enriquecerse, es una justificación. Pero yo quiero decirle una cosa: la invitación que el apóstol está haciendo: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Hay tantas necesidades hoy en día en la humanidad, y Dios lo ha puesto a usted y a mí para servir. Él es el ejemplo. Él es el ejemplo. El mejor siervo ha sido Jesús. Él es el ejemplo de sencillez, de humildad. Se postró en tierra, lavó los pies de sus discípulos. Por eso, cuando hablamos del liderazgo cristiano, el símbolo no es un trono y una corona, sino una toalla y un lebrillo para lavar los pies de la humanidad. Si tú has resucitado, busca las cosas de arriba, donde está Cristo Jesús.
Esa es la invitación que nos hace el pasaje de las Escrituras. La semana pasada decíamos, toma la cruz y sigue a Jesús. Mis hermanos, hoy decimos, si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo. Lo de aquí es pasajero. Razón tenía el escritor sagrado cuando decía, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Pero hay algo que no es vanidad. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. ¿Qué opinas tú sobre la resurrección de Jesús? ¿Qué te han enseñado? ¿Cuál es la tendencia de tu corazón? Quiero hacerte esa pregunta en esta mañana. ¿Qué impacto causa en tu vida esa resurrección de Cristo? ¿Qué impacto causa en tu vida? ¿Dice algo a tu vida? ¿Te llama a una transformación? ¿A una nueva vida? ¿A un encuentro con Él? ¿Qué impacto causa en tu vida esa resurrección? ¿Tiene sentido tu vida reconociendo que Jesús verdaderamente ha resucitado? ¿Tiene sentido tu vida? Mi vida vale más y más solo por Él, porque Él vive. Mi vida vale más y más solo por Él. Mi vida tiene un gran valor. Mi vida tiene un gran significado, porque Él vive. ¿Qué sentido tiene para tu vida el reconocer que verdaderamente Jesús ha resucitado? Y por último, ¿qué valor encuentras en el mensaje de las palabras de Jesús al tener convicción de su resurrección? ¿Qué valor encuentras en el mensaje de las palabras de Jesús al tener convicción de su resurrección? ¿Hay valor para ti? ¿Cobran valor esas palabras de Jesús? El llamado que Él te hace, la invitación que Él te hace a no desperdiciar tu vida, a hacer cosas que valen la pena, a servir. Esa invitación te hace el Señor hoy. Inclina tu rostro donde estás y juntos oremos a nuestro Dios. Padre, te damos gracias. Gracias por este mensaje. Gracias, Señor, porque tú nos haces conscientes de que nuestra vida empieza allí donde tu vida terrenal terminó. Gracias, porque tú vives, nosotros vivimos. Porque tú vives, nosotros valemos. Mi vida vale más y más solo por ti, Señor. Yo te ruego por cada persona que me escucha en esta mañana, Padre, que seas tú hablando en su corazón, guiándole a doblar sus rodillas delante de ti, y que junto con tu pueblo, con tu iglesia, pueda decir, porque tú vives, nosotros también viviremos, nosotros también triunfaremos. Bendito tu nombre por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muchas gracias, mis hermanos y amigos que nos escucharon. Que Dios les bendiga. Seguimos orando por ustedes. Que la paz de Dios sea en sus corazones. Que el Señor sea protegiéndole, como dice el Salmo 90, 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor esté con ustedes.